en esta hermosa tarde. Nuevamente les agradecemos en esta tarde por estar aquí presentes con el propósito de seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. En este día será nuestro hermano Moisés quien comparte el mensaje de la palabra. Gálatas capítulo 5. ¿Así es, hermano Moy? Correcto, hermano. Es el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, así que vamos a prepararnos, ¿verdad? Mentalmente y con un corazón bien dispuesto para escuchar este hermoso mensaje, seguramente de parte de nuestro hermano Moisés. También, ¿verdad? Les queremos agradecer a todos aquellos hermanos o quizás amigos que escuchen este mensaje. Que Dios les bendiga ricamente y no sin antes también mencionar a nuestro hermano Andrés Pong, que anda lejos también predicando la palabra de Dios. Que Dios lo cuide y lo bendiga. Por nuestro hermano Oswaldo, también seguimos pidiendo por él, ¿verdad? No sé si ya le hayan hecho la cirugía que le iban a hacer a nuestro hermano. Pero seguimos en oración por él, por su nietecita y por muchos más hermanos que están enfermos. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Javier Serrano, por favor, si es tan amable, hermano, de ayudarnos con la primera oración y después de la oración, pues le daremos el tiempo a nuestro hermano Moisés. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Sergio. Hermanos, vamos a ir a Dios en oración. El Señor Dios Todopoderoso, Santo Dios, le damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos regala, que nos presta, para estar reunidos en esta plataforma para presentar su palabra conforme a la capacidad que usted nos ha prestado y regalado. Pedimos, bendito Dios, una bendición especial en esta ocasión para nuestro hermano Moisés, para que pueda recordar y pueda él tener todo lo necesario para presentar lo que él ha preparado. También por su malestar físico, su garganta o el malestar que él tenga, que le ayude para poder superarlo. Sea también con nuestro hermano Osvaldo y su nietecita que va a ser operado, un catéter de su riñón, con todos los que sufren, con los que puedan estar escuchando en estos momentos esta lección a través de esta plataforma y los que las vayan a escuchar. Principalmente, bendito Dios, denos un corazón humilde, denos un corazón lleno de mansedumbre y respeto para con usted y su palabra, para que nosotros podamos ser beneficiados de su palabra presentada y también de su divina persona. Sea con todos mis hermanos que andan trabajando fuera, el hermano Andrés, el hermano Mario, y muchos otros que andan trabajando, predicando, nuestro hermano Sergio que va a salir a Campeche a predicar, su familia sea con ellos. Quédese con nosotros, se lo suplicamos humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Moisés, por favor, tiene su tiempo, mi hermano. Correcto, ¿me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Sergio, por la oportunidad que me da.
tarde, como hemos entendido. Me corresponde presentar el capítulo 5 del libro de los Gálatas. Si tomamos en cuenta que los habitantes de aquel entonces, galos griegos, contraído a la palabra Gálatas, eran galos de origen provenientes de la región de Francia, quienes habían invadido el Asia Menor cerca del año 280 a.C. Entonces podemos entender que el carácter de los Gálatas se distinguía por ser inconstantes en sus resoluciones. No se podía confiar en ellos por ser extremadamente cambiantes e inconstantes. Muchos judíos residían en Ancira, en aquel antiguo Ancira de Galacia, hoy Ankara, Turquía. Ellos recibieron a Pablo al principio con todo gozo y amabilidad, según el capítulo 4 de Gálatas, versículos 14 al 16. Pero como su carácter, ya lo mencionábamos, era muy cambiante, pronto cambiaron su lealtad al Evangelio, atendiendo ávidamente a los maestros judaizantes, que se dejaron influenciar por maestros judaizantes y casi fueron persuadidos a someterse a las obras de la ley como la circuncisión. Ya se ha explicado ampliamente con acierto por mis compañeros en esta plataforma que expusieron los capítulos anteriores acerca de la cuestión doctrinal imperante en ese entonces en las iglesias de Galacia. Personalmente considero los capítulos finales, capítulos 5 y 6 de esta carta como un resumen de la misma, desde donde ahora pasa a dar mandamientos y severas advertencias. Antes les había explicado los peligros y ahora pasa a dar mandamientos y a la vez, como repito, serias advertencias. Esta carta a los Gálatas, que dicho sea de paso, ha sido llamada por algunos eruditos la carta magna de la iglesia. El argumento principal es la libertad en Cristo, que Pablo quería que los Gálatas se dieran cuenta que ahora ellos eran libres de la ley, libres de las obras de la ley y libres de todo lo que la ley conllevaba, eran los rituales y demás, que como judíos tenían, porque hay que recordar que los maestros judaizantes se habían infiltrado en esa iglesia. Personalmente considero esos capítulos, hermanos, de esta carta como un resumen, ¿verdad? Como dije hace un momento, desde ahora pasa a dar mandamientos y serias advertencias. Esta carta a los Gálatas, como ya lo dije, ha sido llamada la carta magna. Contrario, hermanos, porque las enseñanzas que los judaizantes estaban enseñando eran eran perjudiciales para la iglesia, porque estos falsos maestros insistían en que la observancia de la ley ceremonial era una parte esencial de la salvación. Esta no fue la única ocasión que el apóstol Pablo hizo referencia a ello. Esto mismo les enseñó también a los efesios, que la salvación era solo por fe, a través de la gracia de Dios, extendida a todo el que creyera. Según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, podemos ahí leer, ¿verdad? Voy a leer y les aclaro, la Biblia de las Américas es la versión que traigo ahorita. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no solamente a los Gálatas, Pablo les enseñó, les puntualizó esta cuestión. Por eso, al principio, cuando Pablo llegó allí con ellos, pues él enseñó correctamente a los Gálatas. Con anterioridad, Pablo nos presentó la sección doctrinal, o sea, los capítulos anteriores, la sección doctrinal dedicada al tema de la justificación por fe, desde el capítulo 2:15 de Gálatas hasta el capítulo 4:31, que nuestra salvación debe descansar sobre la salvación de Dios y que hay un solo evangelio. Hoy llegamos entonces a la sección práctica donde, como mencioné anteriormente, pasa a dar mandamientos y posteriormente advertencias. Dice el versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Primero Pablo dijo que es para libertad que Cristo nos hizo libres. Por tanto, Pablo concluye en su texto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, ¿verdad?
Recordemos lo que Jesús dijo durante su ministerio personal a los judíos que habían creído en él. Según capítulo 8 de Juan, versículos 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, hermanos, es que todo el trabajo que había hecho Pablo con esta iglesia, era para hacerles concientizar que ya no era necesario observar la ley, mucho menos las obras que ésta implicaba. Y puesto que la ley no puede proveer un remedio para nuestros pecados, como ya lo dijo a los hermanos romanos, en el capítulo 3, versículo 20, la ley no da solución para nuestras culpas, para nuestros pecados. Solamente lo único que pudo hacer la ley puede hacernos conscientes de los mismos. O sea, manifestó el pecado. Era para que nosotros nos diéramos cuenta que efectivamente nosotros somos beneficiados. Y vuelvo a decir, no solamente a los Gálatas, sino ahora a los hermanos en Roma también. Por lo tanto, cualquiera que esté bajo la ley permanece prisionero de la ley y es un esclavo del pecado. Lo que él está diciendo aquí es que nosotros solo somos salvos por fe y no por los preceptos de la ley. Y la ley no es una regla de vida para el desarrollo espiritual o el crecimiento del cristiano. El cristiano no debe vivir bajo sus preceptos. Considerando que los Gálatas habían sido salvados por la fe, debían continuar con esa forma de vida. Por supuesto, se refería a ellos y a todas las generaciones de cristianos, incluyéndonos ahora a nosotros también. Dice el versículo 2, hermanos, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Sigue hasta el 4, ¿verdad? Luego dice, yo Pablo, aquí hermanos, los versículos de 2 al 4 hace un resumen y yo hago el énfasis. Vamos ahí a analizar esa frase que él dice, mirad yo Pablo. Me llama la atención porque el énfasis que Pablo dice, y que dice, si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará. Aquí vuelve a enfatizar su autoridad como apóstol, yo Pablo. ¿Dónde lo dijo anteriormente? En el capítulo 1 de Gálatas 1:1, dice él, comenzando esta carta preciosa, dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos. O sea, su apostolado no provenía de ningún hombre, de ningún humano. Esto porque al parecer algunos tenían en poco su autoridad, según lo que dice el contexto del capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea, todo lo que él llevaba, todo el mensaje que él tenía y que él les había enseñado a los apóstoles, no era por su propia voluntad, era porque le había sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso le daba autoridad plena para dar mandamientos. Entonces su autoridad como apóstol le permitía, ¿verdad? Porque, repito, al parecer algunos tenían en poco su autoridad. Dice el texto, regresando a Gálatas 5, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si era su deseo hacerlo, entonces háganlo completo, no solamente parte de la ley. Con la autoridad que el Señor le concedió como apóstol, hace una serie de advertencias a los que se dejaran circuncidar, que de ser así, tenían la obligación de guardar toda la ley. Y al parecer, hermanos, algunos entre los Gálatas creían o pensaban que podían guardar solo algunos aspectos de la ley, sin estar sujetos a toda la ley. Es por eso que por lo que Pablo les aclaró correctamente que de ser así, estaban obligados a cumplir toda la ley. Además, la circuncisión aquí no se considera meramente como un rito, sino como el simbolismo del judaísmo y legalismo en general. ¿Sí? En realidad iba más allá de solamente cortar el prepucio y ya. No, era que detrás de esa práctica estaba un legalismo humano. Ese sí era humano. Ese sí era de hombres, era capricho de hombres, y no lo que Pablo estaba enseñando o había enseñado a los hermanos ahí en Galacia. Entonces, hermanos,
Para los Gálatas, en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testificaba que un gentil estaba sometido a la ley, significaba que ya no confiaban en Jesús como Salvador. O sea, tenía una connotación muy severa, muy perjudicial para ellos. Porque, repito, no solamente era el hacer la circuncisión, sino el simbolismo, que ellos ya, con eso, ya no confiaban en Jesús como Salvador, sino que confiaban en sí mismos. Entonces Pablo por eso dijo, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, porque la justicia de las obras legales, hermanos, y la justificación por la fe no pueden coexistir. La ley y la justicia, la gracia o la fe no pueden coexistir. De este modo la gracia ya no tendría ningún efecto en ellos. Ya no tendría ningún efecto en ellos. Vamos a los versículos 5 y 6. Dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Los que andan en el Espíritu, dice Pablo, aguardan la justicia por la fe, la justicia divina. No están tratando de ganársela realizando buenas obras o por las obras, ¿no? Porque ya se vio que en el Antiguo Testamento la ley era por obras y ninguno cumplió la ley, en realidad. No hubo ningún justo a través de la ley. Por eso Pablo dice en Romanos, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. Y aquí la palabra en Gálatas, la palabra aguardar, habla de una actitud de intenso anhelo y una ansiosa espera por algo, ¿sí? Por eso dice, aquí el texto de la versión de las Américas dice, esperamos por la fe la esperanza. La versión 60 dice, aguardamos, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, llama la atención a mi mente, hermanos, respecto a la frase que Pablo utiliza aquí, en Cristo. Dice el versículo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión. Esta frase, el significado bíblico de esta es muy amplio, ¿sí? Porque si estudiamos a través de la Biblia, esta frase solamente, hermanos, tiene un gran significado muy amplio. Pues esta implica muchas cosas. Por ejemplo, estar en Cristo implica la reconciliación que Cristo hizo de judíos y gentiles al traerlos a una relación correcta con Dios, a través de su sangre, o sea, a través de su crucifixión o a través de la cruz. Según Efesios 2:13, regresando al libro de los Efesios, ahora el capítulo 2, y el versículo 13, hermanos, dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos o acercados por la sangre de Cristo, ¿sí? Por la sangre de Cristo. Entonces el 14 también dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces también, repito, como lo dije anteriormente, también a los Gálatas no fueron los únicos que se les dio, porque el mensaje que Pablo predicó a los Efesios, a los Gálatas, a los romanos, y donde quiera que él habló de la palabra, era el mismo. En Pablo no había contradicción porque el mensaje era divino. Como ya dijimos, la autoridad que tenía, que él tuvo, era divina. Entonces, cuando algo es de Dios, donde quiera, en él no hay contradicción. Entonces, por eso cuando vamos a la carta a los Efesios, leemos estas frases, entonces vuelve a decir, ¿verdad? El versículo 13, pero ahora en Cristo. Entonces, la frase otra vez, en Cristo, vuelve a aparecer. Otra de las connotaciones que implican esta frase es que ninguna condenación hay, según la palabra del Señor, en Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Ve? Y vuelve a aparecer la frase en Cristo. Por eso decía, hermanos, que es una aplicación un significado muy amplio. O también puede ser otra, que también somos engendrados por el Evangelio, dice en Cristo. 1 Corintios 4:15 también vuelve a aparecer, hermanos, aquí. Primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente.
Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y vuelve a aparecer. Entonces somos engendrados por el Evangelio de Cristo, o sea, en Cristo, ¿verdad? Todo esto, hermanos, refuerza el argumento de Pablo a los Gálatas que estamos considerando. Y vemos, hermanos, dice ahora el versículo del 7, los versículos del 7 al 12, dice, vosotros corríais bien, o sea, los Gálatas, como en todas las iglesias que Pablo estableció, habían comenzado bien. Es por eso que es por lo que hace este cuestionamiento. Dice, ¿quién os impidió para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Vosotros corríais bien. Pablo estaba refiriéndose a los falsos maestros, quienes estaban intentando apartar a los Gálatas hacia la ley. O sea, él sí sabía quiénes eran. Solo que esa pregunta retórica, pues claro, Pablo no quería ser a lo mejor tan específico, pero más abajo sí lo será. Más abajo sí sabía quiénes eran. Y esta persuasión, dice el texto, no es de aquel, no es del Espíritu Santo que os llama, obviamente no. Y dice, un poco de levadura, o sea, un poco de fermentación, de contaminación, dice, leuda o contamina toda la masa. La intrusión de una cantidad pequeña de doctrina falsa, como era esto, que aparentemente era una pequeña doctrina, pues por muy pequeña que sea, era falsa y finalmente fermentaría toda la doctrina verdadera, contaminaría, ¿sí? Porque entonces ya mancharía la iglesia que Cristo limpió con su sangre. Y Pablo, hermanos, al final de cuentas, él dijo, yo tengo confianza, el versículo 10, respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. O sea, que los Gálatas no abandonarían la verdad por la mentira. Pero el que os perturba, ya fue un poquito más enfático, dijo, el que os perturba a una persona, ya no mencionó a muchas, sino os perturba a algún individuo, llevará su castigo quien quiera que sea. Al final vendrá el juicio, hermanos, sobre aquellos que intenten proponer un camino de salvación diferente al de Cristo y su cruz. Pablo aún así tenía confianza. Dice, yo tengo confianza respecto de ustedes en el Señor, de que no van a optar por otro punto de vista. O sea, Pablo, a pesar de lo que eran estos Gálatas, él tenía confianza. Él nunca perdió la confianza, hermanos, porque es que él les había enseñado lo correcto. Nunca les enseñó algo diferente como ya lo pusieron mis otros hermanos en la plataforma. Pero dice el 11, pero yo, hermanos, si todavía predico, aquí entra la circunstancia, aquí entra en la suposición, ¿sí, Pablo? Los judaizantes acusaban a Pablo de predicar la circuncisión, aludiendo tal vez el episodio de aquel hecho, capítulo 16, cuando él circuncidó a Timoteo. Pregunta, pero si yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? O sea, si predicara como ellos decían, la circuncisión sería aceptado y no rechazado y mucho menos perseguido. O sea, aquí Pablo les está diciendo que había una contradicción en ellos. O sea, si ustedes me están acusando de que yo todavía predico la exclusión por lo que pasó atrás o algunos otros eventos que tal vez no registra la Biblia, que los judíos sabían de aquel entonces dice, ¿por qué sigo perseguido? ¿Por qué sigo rechazado por ustedes? En todo caso sería aceptado. Dice, en tal caso el escándalo de la cruz había sido quitado o ha sido quitado. Es como si él dijera, si predicara a una circuncisión, la cruz no ofendería. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo no predicaría la cruz, predicaría la circuncisión. Y por ejemplo, hermanos, todo mensaje que no sea la predicación verdadera atrae poca oposición. Usted calle de predicar hoy en día la verdad del evangelio y no va a encontrar oposición. Va a llevársela muy relajado, va a estar en una zona de confort.
pero predique la verdad como el Señor la dice y vamos a encontrar oposición. Si predicamos la verdad como Dios dice, tendremos mucha oposición, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos al los versículos 12 y siguientes. Aquí entra, dice, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Mire, en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, usa de un lenguaje aún más duro al llamarlos de esta manera. Les dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Filipenses capítulo 3, versículo 2, perdón, estamos en el 2. Dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. ¿Sí? O sea, les llama en la versión 60, les dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ojalá que se mutilara. Es decir, no solamente el prepucio, sino todo. No solo la circuncisión. Pablo dice, si tanto quieren practicar eso, pues, y según ustedes, dejar de pecar, porque pues a través de eso pueden ustedes guardarse limpios, bueno, mutílense. Ojalá esos que dicen se mutilaran también. Y hermanos, por eso dije que Pablo ya usa un lenguaje más duro. Y Pablo sin duda aquí lo usó, fuerte lenguaje. Se refiere a esos falsos maestros legalistas judaizantes. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que ver muy detenidamente. Y hoy en día, también en un sentido espiritual, se puede mutilar el cuerpo, también. El cuerpo espiritual de la iglesia. También se puede mutilar de muchas maneras, no solamente, en aquel entonces fue la circuncisión. Hoy en día puede hacer también las diferentes ideas que hoy en día se están haciendo, que ya no consideran pecado ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas que antes todo el mundo consideraba malas y ahora ya no, ya como que han tratado de suavizar la doctrina, y lo peor es que son hermanos miembros de la iglesia fiel, que decimos que son de la iglesia fiel. Entonces, si van a mutilar el cuerpo de Cristo en un sentido espiritual, pues también ellos que lo hagan. Acá repito, era la circuncisión, ¿sí? Entonces, ahora, los versículos de 13 al 15, hermanos, dicen algunas, dice, porque vosotros, o sea, los cristianos en Galacia, hermanos, a libertad fuiste llamados, es decir, a ser libres. Solo hay una advertencia, una recomendación, que no uséis la libertad como pretexto para la carne, ¿sí? Su libertad, hermanos, en Cristo no era sinónimo de dar rienda suelta al llamado libertinaje, ¿sí? El otro gran enemigo, junto con el legalismo, para vivir libres en Cristo, sino servíos, dice, por amor unos a otros. Hermanos, en Cristo los cristianos somos libres de la esclavitud a este mundo y su poder, lo que incluye la ley de Moisés. Sin embargo, en esta libertad debemos escoger por amor servirnos los unos a los otros con humildad. Tal esclavitud no es estar en cautiverio, sino ejercer de una forma paradójica la verdadera libertad de Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y la libertad para servir. La libertad para pecar no es libertad, porque nos esclaviza a Satanás, a otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los cristianos, por el contrario, hermanos, no debieran ser esclavos del pecado, porque tienen la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a otros. Dice, porque toda la ley en una palabra se resume en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Como si les estuviera diciendo Pablo, en todo caso, si quieren guardar la ley, esta se cumple amando cada uno a su prójimo. En todo caso, si ustedes a través de la circuncisión pretextan guardar la ley, bueno, amen a su prójimo y ya están guardando la ley también. Dice Romanos 13, 8 al 10. Vamos a leer esto, hermanos. Romanos, capítulo 13,
¿sí? 8 al 10. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Dice, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y vuelvo a repetir, hermanos, lo que he dicho: el mensaje que escribió Pablo a los romanos, a los efesios, a los corintios y ahora a los gálatas, por ejemplo, era el mismo. No hay contradicción. Tal es así que estamos tomando textos de uno y otro libro para reafirmar lo que le está diciendo a los gálatas, ¿sí? Entonces, ¿qué produce el legalismo? Según el versículo 15 de Gálatas 5:15. ¿Qué produce el legalismo? Lejos de producir amor, que es el vínculo perfecto, crea rencillas, crea envidias, crea contiendas, disensiones, divisiones. Y Pablo alude a la forma o ilustración de unos animales salvajes que se atacan y se devoran entre sí. Esta era la tendencia y lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia por el famoso legalismo. Por eso decía en momentos anteriores que no era la meramente circuncisión, sino detrás de la circuncisión había algo más grande, oculto, que era ese legalismo humano que siempre trató de opacar en el primer siglo y siempre, pero del primer siglo, cuando la iglesia ya estaba por establecerse o ya establecida, ese famoso legalismo judío actuó siempre tratando de impedir la predicación correcta del evangelio. Sí, porque a Cristo, se acuerda que cuando tuvo su ministerio personal, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos? Fíjense, ellos mismos dicen no dicen la violación de Dios, la violación de los ancianos cuando no se lavan las manos antes de que coman su pan. Entonces, era eso, el legalismo judío, que quería volver a ser impuesto ahí en Galacia. Lo malo es que algunos gálatas, eran varias iglesias ahí, estaban cayendo en la trampa de esto. Pero como ya lo hemos visto en los versículos anteriores, Pablo aún así confiaba que ellos iban a dejar aquello, iban a optar por la verdad. Ahora, hermanos, los primeros 16 versículos, hasta ahorita donde vamos, describen cómo nos debemos dejar o cómo no debemos dejarnos guiar por nuestras emociones, sino que debemos permitir que Dios nos guíe a través de su palabra, o sea, a través de la Escritura. Pablo escribe sobre cómo deben vivir los creyentes a la luz de su relación con Cristo. Dice en los versículos 16 al 18: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis o no satisfagáis el deseo de la carne. Ahora, fácil es decirlo, hermanos, pero ¿cómo podemos hacer posible esto? No satisfacer los deseos de nuestra carne. Hay que recordar que el cristiano es de doble naturaleza, la espiritual y la carnal. Y Pablo siempre aludió, no solamente aquí, sino en otras cartas también, a esa lucha interna, ¿sí? Esa lucha interna que estamos nosotros y estamos luchando con la carne. Pero ¿cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos hacer posible esto? En pocas palabras, lo hacemos a través de nuestra fe, por medio de la cual el Espíritu obra. Obra porque mora en nosotros. Sí, mora en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, y otra vez vamos a las cartas de apoyo, donde vemos esto, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, pues hablando a los cristianos. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
el tal no es de Él. Entonces, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Debemos dejarnos guiar por medio de su palabra. Ahora ya no esperemos los dones milagrosos, porque hoy en día ya no están en función. El Espíritu Santo obra a través de guiarnos, a través de la palabra bendita, a través de la obediencia a la palabra. Y así, cuando somos obedientes a los mandamientos, a los preceptos divinos, y no a nuestra carnalidad humana, entonces estamos andando en el Espíritu. ¿Sí? Y aquí vemos el segundo mandamiento, o la segunda orden del apóstol en este capítulo, y vuelve a decir, andar en el Espíritu. Es decir, dejarnos guiar por su palabra, ¿verdad? Ahí vamos a ver el capítulo 8 de Romanos, el versículo 14 ahora dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Solamente los que son guiados por su palabra. Sí, porque ahora el Espíritu trabaja a través de la palabra, que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye. Ya lo dijo Pablo a Timoteo, toda la Escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. ¿Sí? Cuando uno obedece la palabra del Señor, uno se está dejando llevar por el Espíritu. Y es decir, Él nos guía a través de su palabra. Y ya lo leímos, Romanos 8:14, y participamos de las cosas del Espíritu. Estamos viendo 2 Corintios 13:14. Es otro pasaje también de apoyo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, ya la segunda carta ya casi para finalizar su segunda carta, les dice esto a los hermanos. 13:14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está, otra vez vuelve a aparecer. ¿Cómo es la comunión? Bueno, solamente la vamos a tener a través de la obediencia leal a la palabra de Dios. Hermanos, ya leímos en Romanos 8:1 y 2, si andamos por el Espíritu, entonces no vamos a tratar de vivir según la ley. Y por ende, no satisfaremos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si tratamos de obedecer la palabra de Dios, no va a haber lugar en nuestro ser para irnos bajo la carne. Pero si nosotros no estamos siendo obedientes, no estamos caminando en el Espíritu, ese deseo carnal va a chocar con el buen deseo. Porque dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si son guiados, no estáis bajo la ley. Dice esta versión de las Américas, aquí en Gálatas 5:16-18. Es decir, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestra naturaleza pecaminosa no podrá ser o no podrá regir nuestra vida. Pero es una situación de elegir entre una o la otra, porque las dos se oponen entre sí y nunca podrán estar de acuerdo en cuál es el comportamiento apropiado para nosotros. Si nosotros le permitimos a nuestra naturaleza pecaminosa que nos guíe, nuestro comportamiento invariablemente va a terminar haciendo cosas que no queremos hacer. A pesar de ello, si permitimos ser guiados por el Espíritu, andar en el Espíritu, no necesitamos la ley para que nos gobierne, para que gobierne nuestro comportamiento. Los versículos 19-21 habla y especifica acerca de estas ¿cómo se dice? Obras que la carne o las obras de la carne. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Si alguien intenta funcionar por medio de la ley de cualquier forma, las obras de la carne de un modo u otro aparecerán en su vida, como en el caso de los Gálatas. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. ¿Sí? Esto, hermanos, versículo 21 dice, las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo
acaba de escribir sobre la batalla entre la carne y el espíritu en cada creyente. En este caso de Galacia, y ahora también nosotros, porque también nos afecta a nosotros, también nosotros estamos incluidos aquí porque también somos cristianos y queremos la salvación. ¿Cómo andamos en la carne? Los resultados son evidentes, pues sabemos específicamente cómo vamos a andar en la carne, haciendo las cosas de aquí. Por ejemplo, si yo soy pleitista, si yo me enemisto con cualquiera, si yo acudo a ese tipo de pecados, hermanos, pues estoy dejándome llevar por la carne y no por el espíritu. Entonces, no podemos ver la carne nosotros, pero podemos ver lo que hace la carne. Algunos han tratado de organizar esta lista en 4 categorías, hermanos. Pecados sensuales, por ejemplo. Es una lista grande de obras de la carne. Pero hay 4, según algunos eruditos, hay 4. Disculpen. Hay cuatro categorías. Pecados sensuales, la primera. 2, pecados religiosos. 3, pecados interpersonales, ¿sí? O sea, entre personas. Y 4, pecados sociales. Ahora, no debemos considerar esto como una lista exhaustiva, pero nos da una idea adecuada de lo que hace la persona que camina en la carne. Por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, todos estos son pecados sensuales, porque están relacionados con el sexo. A menudo nos horroriza la inmoralidad sexual de nuestros días. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos recordar que los tiempos en los que Pablo escribió eran igual de malos, si no es que peores, también. Entonces, estos pecados sensuales involucran el sexo, lascivia, inmundicia, fornicación y adulterio. Pero también hay pecados religiosos, en este caso, que son 2 aquí, la idolatría y las hechicerías. Son pecados de adoración y nos recuerdan que no solo es trágico adorar al Dios equivocado o buscar el poder espiritual equivocado, también es un pecado. Por eso nosotros, hermanos, como cristianos, no cabe ir a consultar a agoreros o a hechiceros y hay lamentablemente casos en la iglesia que hemos sabido que han ido, pero sabemos que esos hermanos pues no andan correctamente. Esas son las obras de la carne. No se están dejando llevar por el espíritu, no están caminando en el espíritu. También hay enemistades, hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidio. Estos son pecados interpersonales o entre personas. Son pecados que se expresan principalmente en cómo tratamos a los demás. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, y se preocupa por la pureza también de nuestra religión y adoración, pero también se preocupa por cómo nos tratamos unos a otros, hermanos. ¿Sí? Las relaciones interpersonales en la iglesia no debe haber enemistades, no debe haber pleitos, no debe haber celos, rivalidades, que yo soy mejor, que yo predico mejor. El hermano durante oración dijo según nuestra capacidad. Sí, y eso es cierto, porque aquí todos aportamos la poca capacidad o mucha que se tenga, pero nadie rivaliza, porque todo es para edificación, todo es para enseñanza unos a otros. Entonces no debe de haber iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Entonces, hermanos, también se preocupa por cómo nos tratamos unos a otros. El hecho de que Pablo use más palabras para describir estos pecados interpersonales muestra cuán importante es para Dios nuestro trato con los demás. ¿Sí? Es algo muy importante, hermanos, que no debemos dejar de pasar por alto. Ya lo mucho que había en Galacia, en las iglesias de Galacia, había todos estos pecados que se mencionan aquí, hermanos. Había sensualidad, había borracheras, había orgías, y estos pecados pueden considerarse pecados sociales, ¿sí? Pecados que a menudo se cometen en compañía de otras personas. El hecho de que Pablo incluya estos 2 pecados en su lista
muestra que eran obras de la carne también, contra las cuales los cristianos de Galacia tenían que estar en guardia o estar alertas. Y él dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Andar en estas obras de la carne es estar en clara rebelión contra Dios. Y aquellos en clara rebelión contra Dios no heredarán el reino de Dios. Los versículos 22 y 23, cuando habla de más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ejemplos del fruto del Espíritu que el andar en el Espíritu produce en nuestras vidas. Algo que me llama la atención, hermanos, es que Pablo usó el plural al describir la vida según la carne. Dice, las obras de la carne. Pero aquí, hermanos, usa el singular. Dice, el fruto, no frutos del Espíritu. Usa el singular, es el fruto del Espíritu. Es muy significativo que la palabra fruto sea singular. Pablo no está hablando de una serie de frutos que se compartiría, de modo que un creyente tenga uno u otro y otro. Más bien se refiere a un grupo, de modo que todas las cualidades todo el fruto del Espíritu, todas esas cualidades deben manifestarse en cada creyente. ¿Sí? Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, si tú como cristiano te dejas llevar por el Espíritu, va a haber un fruto en ti, que es el amor principalmente. Es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Por qué? Porque si uno se deja llevar por el Espíritu, uno anda en el Espíritu, el fruto del Espíritu es lo que da, es lo que ofrece. No nos va a ofrecer cosas negativas como sí las obras de la carne. Porque cree que los Gálatas estaban como estaban, porque no estaban andando en la fe, no andaban del todo en la fe, estaban practicando las obras de la carne. Entonces, Pablo dijo que si un cristiano se deja llevar por el Espíritu de Dios, es obediente a la palabra del Señor, va a haber un fruto, y un fruto positivo, que se va a reflejar en varios aspectos de nuestra vida. Vamos a ser cristianos gozosos, amorosos, principalmente, paz. No vamos a ser altaneros, vamos a ser pacientes, porque todo esto, hermanos, es un proceso. Yo lo sé, no es fácil llegar a esto. Pero Pablo también está diciendo a los hermanos que tenían que esforzarse. ¿Por qué? Porque dice, contra tales cosas no hay ley. Pablo escribió, vamos a decirlo así, con ironía y eufemismo, y ciertamente no hay ley contra el amor, contra el gozo, la paciencia, la paz, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Pero más aún, si una persona tiene este fruto del Espíritu, no necesita ley, hermanos. Así de pronto, dice Pablo, no necesita ley. Los versículos finales, hermanos, del 24 al 26, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que querían someterse a la ley de Moisés no podrían vencer la carne nunca, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne. Todo esto va en comunión con el contexto que hemos venido diciendo, que Pablo viene diciendo, ¿verdad? Entonces, si había algunos que querían someterse a la ley de Moisés, pues ellos nunca iban a poder vencer la carne. Pero en cambio, los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne. Sí, porque se han negado a sí mismos, que es una frase que Cristo utilizó durante ese ministerio. No han hecho lo que les gusta, no hacen. El cristiano sacrifica aquello que según la carne da mucha satisfacción, pero en el final es perjudicial, muy perjudicial. Entonces, han crucificado la carne a la semejanza de la crucifixión de Cristo, han muerto a la carne, habiéndose arrepentido de estas obras de la carne y habiéndose bautizado para perdón de pecados. Haciendo esto, hermanos, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, así de que no sirvamos al pecado, según Romanos capítulo 6, versículo 6. Cuando dice, si vivimos por el Espíritu, regresando a Gálatas, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, la conclusión, si entendimos correctamente lo que Pablo trató de decirles a los Gálatas en este capítulo 5, hermanos, es muy significativo. Entonces, esto simplemente corrobora, hace un colofón, ¿verdad? Cuando dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando se deja llevar por el Espíritu, no va a aparecer nada de esto en nuestras vidas. No va a aparecer. Entonces, es importante que nosotros entendamos o hayamos entendido, en pocas palabras, el mensaje de Pablo, aquí del capítulo 5. Y hermanos, hasta aquí finalizo mi presentación. Ojalá que haya sido claro en esto, que haya aportado un poco de luz a nuestro conocimiento. Y la aplicación es que nosotros, sabiendo esto que les está pasando a los Gálatas, debemos ser muy precavidos, muy juiciosos en lo que hacemos, en cómo adoramos a nuestro Dios, que pongamos mucha atención cómo estamos actuando, no minimizando la adoración, no tratando de hacer cosas que según nuestro concepto no tienen importancia, pero realmente, hermanos, sí que la tienen, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hasta aquí termino. Que Dios les bendiga. Gracias por la atención prestada. También aquellos que se han conectado durante las diferentes plataformas que hay, bueno, pues, y si no, más tarde lo van a escuchar, lo van a analizar, y es mi oración a Dios que haya sido claro este mensaje. Cedo el micrófono a mi hermano Ramón. Pues muchas gracias, hermano Moisés, muy edificante su estudio, mi hermano. Que Dios le bendiga por este excelente trabajo que hace, ¿verdad? Y antes de empezar, hermanos, a comentar, vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús, por favor, si es tan amable, hermano, de ayudarnos con una oración, por favor. Jesús Hijo, Jesús Padre. Pues usted, hermano. ¿El Hijo o el Papá? Dice. Pues es que aquí tengo Jesús Ángel y otro Jesús, ¿verdad? Pues casi ni parece quién es el papá, parecen hermanos, hermano. Usted mero, hermano, por favor. Yo, hermano. Sí, hermano, por favor. Muy bien, vamos a orar. Amoroso Dios y Padre del cielo, Señor Santo, en esta tarde, Padre, queremos darle gracias porque hemos, Señor, escuchado su palabra, el mensaje, Señor, de sus escrituras. Gracias, bendito Dios, damos porque usted ha permitido, Señor, que su siervo, nuestro hermano Moisés, pudiera explicar, Padre, con toda claridad, con toda sencillez, Señor, este capítulo, bendito Dios, y gracias le damos, Señor, porque aprendemos cosas importantes, Señor, nos damos cuenta de que estamos en la verdad, de que estamos en el camino correcto que nos lleva al cielo, y pedimos, Padre, que así también sea con nosotros, Señor Santo, para que nada nos aparte, para que nada nos desvíe, Señor, de lo que hemos creído, que sigamos cada día alimentando nuestro espíritu, Padre eterno, y de esa manera, Señor, caminar seguros, bendito Dios, a las mansiones celestiales. Gracias, Señor, y rogamos también por todas aquellas personas que han estado atentos, para que también, Padre, esta palabra haga efecto positivo en sus corazones, Señor, y las personas puedan buscarle, Señor, cada día más. Así, bendito Dios, queremos darle gracias, Padre, y rogamos, Señor, que usted siga manteniéndonos espiritualmente, que nos ayude, Señor, cada día para que practiquemos siempre, Señor, los frutos del Espíritu. Así, bendito Padre, damos gracias, suplicamos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a
dar la oportunidad para que nuestros hermanos puedan comentar. Sabemos, ¿verdad?, que pues los comentarios también son importantes, enriquecen a veces más, profundizan más el estudio, y voy a darle la oportunidad primeramente, así como me aparecen a mí aquí. Primero nuestro hermano Jesús Ángel, luego nuestro hermano Jorge González, luego nuestro hermano Javier Serrano, y después nuevamente nuestro hermano Jesús, el otro Jesús, ¿verdad? Y por último su servidor. Así que, hermano Jesús Ángel, tiene su tiempo, por favor, mi hermano. Buenas tardes, mis hermanos, ¿me escuchan? ¿Tiene otro dispositivo prendido, hermano? Ahí se escucha bien ya, hermano, ya se quitó el sonido. Es que tiene apagado su micrófono. No, sí. Ahí está, ¿me oyes? Sí, hermano. Ahora sí, hermano. Ok, muy bien. Pues un gusto saludarles, mis hermanos. Buenas tardes. Un gusto saludarles y estar nuevamente aquí con ustedes, aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios, agradecidos con nuestro Dios por permitirnos estar aquí reunidos de esta manera en esta plataforma y haber escuchado su santa bendita palabra de parte de nuestro hermano Moisés, el cual fue muy claro, más que el agua. Y vemos ahí, me llamó mucho la atención, mis hermanos, el punto que tocó de ahí de lo que son las obras, ¿verdad? Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Vemos que hasta ahora en la actualidad, pues seguimos ya en esa lucha constante, ¿verdad?, del cristiano, por la cual estamos expuestos, ¿verdad? Ahora sí que a la vuelta de la esquina está la tentación, está cada una de las cosas, ¿verdad?, que nos pueden hacer caer, debilitarnos, y debemos estar bien firmes, ¿verdad? Debemos estar bien cimentados en lo que nuestro Dios nos ha mandado y en lo que nuestro Dios, pues así nos tiene preparado, ¿verdad?, en su bonita palabra, que es la sabiduría, ¿verdad?, la enseñanza que nos da para así alcanzar la promesa que nos tiene en aquel día, ¿verdad? Vemos ahí esas obras que nos hacen perdernos, ¿verdad?, que nos hacen manchar nuestra alma, esas obras que la verdad pues no es nada más que del maligno, ¿verdad? No hay de otra. Y vemos también pues los frutos, ¿verdad?, que esos frutos, como bien lo dicen, frutos del Espíritu de nuestro Dios, por los cuales le agrada a nuestro Dios, son cosas por las cuales estamos pasando, ¿verdad?, del día a día. Por ejemplo, a veces tenemos que seguir reforzando y practicando la paciencia. Vea un ejemplo, la paciencia en donde quiera que andamos, nos movemos, trabajo, con las personas a nuestro alrededor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas, ¿verdad?, todos esos frutos del Espíritu que estamos trabajando en ello, y pues estamos fortaleciendo día a día. Ese es mi comentario hasta ahorita. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que sigue. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por su comentario. Hermano Jorge González, por favor. Una vez más, gracias, hermano Moisés. Un estudio muy claro, fácil de entender. Gálatas capítulo 5, como usted bien explicó, hablando de la circuncisión, la ley,
todo lo que tiene que ver con el problema que tenían los cristianos del primer siglo, esa influencia de los judaístas, de los judíos, la cual el templo aún estaba ahí y continuaban las cosas normales desde el Antiguo Testamento, y era difícil que los cristianos del primer siglo pues no sean influenciados por estos hombres. Hasta cristianos judíos influenciaban a hermanos gentiles para que se circuncidan y obedezcan la ley, como que si esto tenía que ver con la salvación. Y ahí es cuando, pues, gracias a la explicación, hermano Moy, yo creo que cualquiera persona que estaba escuchando va a poder entender, porque hoy en día hay grupos religiosos, muchos grupos, puedo decir la mayoría de grupos religiosos creen de que hoy se debe de obedecer los 10 mandamientos, empezando desde la Iglesia Católica. Y sabemos que los 10 mandamientos eran parte de la ley, y la ley fue clavada en la cruz, y Jesús la cumplió, como vemos ahí en Mateo capítulo 5. Así que espero de que pues todos estos grupos o personas religiosas que creen de que hoy los 10 mandamientos tienen que ver con la salvación hoy, o que tenemos que hacer estas cosas, pues sabemos que eso terminó con la ley. El pecado aún continúa, y muchas personas creen que nosotros solo mantenemos 9 mandamientos y ponemos a un lado el 4º mandamiento, que es el día de reposo. Pero si leemos Hebreos capítulo 4, sabemos que también el día de reposo hoy en día se sigue manteniendo, pero no como un reposo semanal, sino un reposo que va a venir en el futuro, cuando terminemos de nuestras obras, como el Señor terminó en Génesis capítulo 2 de sus obras. Así que gracias, hermano Moisés, y gracias a todos por aportar y por el trabajo. Que sigamos, hermano Moisés, igualmente con ese trabajo de seguir predicando, y que los hermanos sigan siendo animados en su área, como también lo hace aquí a través de esta plataforma. Gracias, hermano Jorge. Hermano Javier, por favor. Gracias, hermano Sergio. Pues gracias, hermano Moisés, sin lugar a duda, una excelente lección. Gracias por su preparación, la capacidad de conocimiento que Dios le ha dado. Muy, muy bien explicada. A mí me ha ayudado bastante, me ha dado luz, entendimiento espiritual. Me llama mucho la atención lo que a muchos nos llamó la atención, ¿verdad? Que el apóstol Pablo se refiere a las cosas pecaminosas como obras. Y una obra, según el diccionario normal, es algo que uno decide hacer. Obras de nuestra carne, uno las decide por decisión. Pero en cuanto a lo espiritual, él no le llama obras, y como bien mencionó nuestro hermano Moisés, allá dijo plural, obras, y después hablando de lo espiritual dijo fruto nada más. Hay una gran diferencia entre una obra y un fruto en este contexto, que ya nos dijo nuestro hermano Moy. Un fruto es algo que se produce de manera natural, pero bajo ciertas condiciones, y ya nos dijo nuestro hermano Moy, las condiciones es ser guiado, que permitamos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, cuando permitimos nosotros la guía y dirección todos los días de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, va a producir un fruto a su debido tiempo, cuando el fruto esté maduro, cuando sea tiempo para producir fruto en las personas, en nosotros, va a producir un fruto, y eso es lo que se menciona: amor, gozo, paz. No es algo como una obra. Muchas de las veces, yo lo digo por mí primeramente, yo entendía mal muchas veces que el fruto del Espíritu era igual que las obras. Yo voy a decidir ahora tener gozo, voy a decidir tener amor, paz, paciencia, pero no es una decisión. Tiene que ver mucho con lo mío, con lo de nosotros, pero
es algo que se va a producir de manera natural, que el Espíritu Santo tiene inherentemente, y cuando se llega el tiempo que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, se llega a un determinado tiempo decidido por el mismo Espíritu Santo, va a dar como fruto eso. Vamos a tener en nuestra persona eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Qué hermosas cosas, pero no hay otra manera. No se puede hacer como las obras que se mencionaron. Tenemos que permitir al Espíritu Santo en nosotros, y a su debido tiempo el Espíritu Santo va a dar este fruto en cada uno de nosotros. Gracias, hermano Moisés, excelente lección. Y adelante, mi hermano. Gracias, hermano Javier, por su comentario. Ahora vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Jesús para que pueda comentar, hermano, un poquito. Gracias, hermanos, gracias por la invitación. Sí, no, el apóstol Pablo siempre preocupado por la iglesia, ¿verdad? Siempre el apóstol Pablo estuvo viendo porque la doctrina no fuera estorbada, para que se cumpliera como él había recibido del Señor. Y pues bueno, con los Gálatas no fue la excepción. El apóstol Pablo estaba preocupado por lo que allí estaba pasando. Y bueno, el apóstol Pablo lo dice ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el capítulo 11, pero me parece que es segunda a los Corintios, y es segunda, capítulo 11. Él habla de todo lo que él había padecido, de todos sus sufrimientos. 11:27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y dice el 28: y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Bueno, el apóstol Pablo estaba preocupado, ¿verdad? Y pues está exhortando a los hermanos ahí a que no se dejaran llevar por el judaísmo, porque, pues como decía nuestro hermano Moisés, no era solamente la circuncisión, ¿verdad? Sabemos que lo que dice la Escritura, quien quiere guardar la ley, pues tiene que guardar toda la ley, ¿verdad? No nada más un punto, sino toda la ley. Y lo más triste, pues, era de que aquellos que decidían seguir la ley de Moisés, pues de nada les iba a aprovechar Cristo, ¿verdad? Esa es la preocupación de Pablo por los hermanos ahí, porque decía Pablo: de Cristo se desligan ustedes cuando quieren someterse a la ley de Moisés, de nada les aprovecha Cristo. Entonces, Pablo estaba sumamente preocupado, ¿verdad? Y como los hermanos leían Romanos también y otros textos importantes, pues bueno, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el caso que todos nosotros conocemos, bueno, pues ahí, por parte de algunos apóstoles, pues se les dice a los gentiles, ¿verdad? A los hermanos gentiles, pues qué era lo que ellos tenían que abstenerse solamente, ¿verdad? Y no tenían que someterse a nada de lo que la ley mandaba y ordenaba. Si ustedes se fijan ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es a los gentiles, ¿verdad?, que aceptaban el evangelio. Y luego en el versículo 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo por su nombre. Pero si nos brincamos al versículo 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente de eso tienen que abstenerse. Entonces, pues vemos al apóstol Pablo preocupado,
Y pues nosotros también, hermanos, hoy en día tenemos que estar preocupados porque la palabra del Señor no sea adulterada, porque se predique, porque se enseñe la verdad. Y pues el apóstol Pablo lo advirtió también, ¿verdad?, a Timoteo. Después de mi partida, él dice, va a haber todos estos problemas y tenemos que estar, tú, Timoteo, tienes que estar preparados, y nosotros también, hermanos, tenemos que amar la verdad y tenemos que estar siempre alertas, ¿verdad?, para que se cumpla la pureza de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Moisés. Excelente. Gracias, hermanos. Su micrófono, hermano. Micrófono. Ya no falta nadie, ¿verdad?, de comentar. Muchas gracias, hermano Moisés, nuevamente por su estudio. Yo hay algo, hermanos, que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad?, de cuando veo aquella actitud que tenían estas personas de hacer volver a los cristianos al judaísmo, hacerlos volver nuevamente a la ley de Moisés. Ahí el versículo 3 que leyó nuestro hermano Moy en Gálatas 5, 2 y 3 dice: mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Bueno, a través de toda la historia, desde que Dios les dio la ley de Moisés, sabemos perfectamente que nunca pudieron guardar la ley en su totalidad. Nunca pudieron. De hecho, ahí en el capítulo 10, versículo 21, dice: pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Siempre fueron desobedientes a la palabra de Dios, siempre fueron rebeldes. No hubo un judío que verdaderamente guardara la palabra de Dios. No hubo. Y yo digo, si no hubo alguien que guardara la ley, entonces, ¿para qué querer volver a la ley? ¿Para qué? ¿Verdad? Cuando Dios estaba ofreciendo a través del Nuevo Testamento, a través de la ley de Cristo, estaba ofreciendo la salvación de una manera, ¿cómo podemos decirlo? De una manera mucho más fácil para nosotros hoy en día. Es como una dádiva, un regalo. Es algo que tenemos que aceptar, ¿verdad? Y claro, hay que aceptarlo, como dijo nuestro hermano Javier, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones, pero mucho más fáciles que el Antiguo Testamento, mucho más fáciles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hermanos, y a veces podemos llegar a pensar y decir, no, pues es que este problema ya pasó. Ese problema ya fue en aquel tiempo, cuando estaban los judaizantes y querían hacer volver al pueblo de Dios nuevamente al judaísmo. Pero no, ese problema sigue vigente hoy en día, porque hoy en día hay muchas religiones que quieren seguir guardando la ley de Moisés. Quieren seguir bajo ciertos, ¿verdad?, mandamientos de la ley, y los quieren, o sea, guardan ciertas cosas y ciertas cosas no. Eso es lo contradictorio, ¿verdad? Porque había que guardar toda la ley, todo, y cuando alguien caía en una falta, pues todo aquello que
había hecho bien se echaba a perder y tenía que empezar de nuevo, ¿verdad? Cuán maravilloso es hoy en día, ¿verdad? El evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia que Cristo nos dejó y que Cristo nos pide que lleguemos a la obediencia. Muy diferente, verdaderamente, muy diferente de lo que era la ley de Moisés. Muchas gracias, mi hermano Moy, nuevamente, y pues bueno, hemos concluido una vez más. Vamos no sé si usted tenga algo más que decir, hermano Moisés. ¿Alguna otra cosita? No, hermano, muchas gracias. Creo que es todo muchas gracias por sus comentarios que animan a seguir estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí queda la enseñanza de nuestro Dios. Gracias. Gracias, hermano, y bueno, pues también agradecerle a aquellas personas, ¿verdad?, que siguen estos estudios, por aquellos que los escucharán. Gracias, y a cada uno de ustedes, mis hermanos, que hizo el tiempo de estar aquí, de igual manera que Dios les bendiga. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús, ahora sí como dijo nuestro hermano Jesús Hijo, para que nos ayude con la última oración, y pues después de la oración le damos el lugar a nuestro hermano Jorge para que él tome el mando. Muy bien, mis hermanos, vamos a nuestro Dios en esta oración, inclinando nuestro rostro con señal de reverencia, oremos todos. Señor nuestro amado, dueño de nuestras vidas, Señor, dueño del universo entero, creador del cielo, de la tierra. Señor, vamos a usted, a su presencia, en esta humilde oración, humillados, para agradecerle primeramente por permitirnos estar cada uno de nosotros de esta manera, en esta plataforma, haber escuchado su santa y bendita palabra, haber recibido la enseñanza en esta tarde por medio de nuestro hermano Moisés. Gracias, Señor, por darle ese talento, Señor, esas ganas de seguir predicando, de seguir enseñando su bendita palabra. Gracias, Señor, porque así hemos aprendido, hemos sido grandemente edificados, hemos sido animados, motivados a seguir adelante en su camino, así como en aquellos tiempos de nuestros hermanos apóstoles que tuvieron estas situaciones terribles, estas persecuciones, de todo tipo de tentaciones que había en ese momento. Así también ahora en la actualidad seguimos en la lucha constante, cada uno de nosotros como cristianos. Nos sigue dando, Señor, esa sabiduría, esa fortaleza espiritual para seguir adelante en su camino y no desviar nuestra mirada, no dejarnos llevar por las distracciones que ofrece este mundo. Agradecidos estamos, Señor, por ello, y siga siendo un cabo de nosotros para así seguir adelante, Señor, y así obtener la recompensa en aquel día, la corona de la vida, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y dar así a las mansiones celestiales. Señor, agradecidos estamos también por cada una de las personas, cada uno de los hermanos, de nuestros oyentes, amigos que nos escucharon y vieron a través de esta plataforma. También hayan sido de igual manera, hayan recibido tu palabra, hayan entendido, y si no fue así, estamos cada uno de nosotros listos para aclarar cada duda que tengan cada uno de ellos. Señor, síganos ayudando, síganos protegiendo en todo momento, en todo lugar, donde quiera que andemos, para así seguir adorándole, Señor, seguir dándole honra y gloria como usted así lo merece y lo demanda de cada uno de nosotros.
sea con nosotros en esta tarde y anoche, y en el próximo día en que podamos estar nuevamente aquí reunidos de esta manera, podamos seguir aprendiendo más de su bendita palabra. Señor, todas las cosas estamos agradeciendo, rogando y pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Jorge. Gracias, hermano. Hermano. Gracias, hermano Ramón. Gracias a todos que se conectan cada semana a como podemos, porque sabemos que cada uno tiene diferentes lugares para ir y predicar la palabra. Esta plataforma es diseñada específicamente para continuar este estudio del Evangelio, para que pueda ser escuchado aún más lejos de donde nosotros podemos llegar físicamente. Y esperemos que como continuamos aportando a esta plataforma, que muchos más puedan oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y gracias a todos ustedes que hacen el esfuerzo para que esta plataforma continúe. Y primero Dios, podemos ver a los otros hermanos que no se pueden conectar ahora porque están predicando el Evangelio en diferentes lugares, pero primero Dios van a estar con nosotros de nuevo, y tal vez algunos de nosotros, como ellos regresan, algunos de nosotros no vamos a poder estar, pero sabemos que es con el propósito correcto. Déjenme primero pues cerrar la plataforma en Facebook, y después